Bienvenidos a Sin Libreto by Woodland Stories, donde las historias fluyen sin guión y las conversaciones son reales. Comenzamos. Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. En esta oportunidad con Arnold Arriaga. Muy agradecida de que estés acompañándonos. No, gracias a ti. Arnold Arriaga nació en Guatemala y es de esos jóvenes que van a inspirar y conectar porque en esta corta vida que tiene, la música lo ha llevado a despertar corazones de jóvenes. Él es un hombre talentoso, a pesar de que es ingeniero. Dedicó los primeros años de su vida a la ingeniería y luego se fue para Estados Unidos, o más bien vino aquí a Estados Unidos. Y yo quiero comenzar esta entrevista para preguntarte, ¿cuándo es que tú realmente conoces ese tema de la música que puede conectar con un grupo de jóvenes, para luego yo avanzar y contarles cómo él, aunque ustedes lo ven así de joven, muy pronto podrá ser seguramente pastor en una de las iglesias aquí en Estados Unidos? Bienvenido. Gracias. No, y gracias por invitarme. Pues la verdad es que aprecio mucho la invitación, tu proyecto de Woodland Stories Magazine. Lo he escuchado por ahí, pues yo súper honrado de estar aquí contigo. Y bueno, para responder a tu primera pregunta, el mundo de la música empezó desde muy pequeño, desde muy joven. De hecho, mi nombre, yo me llamo Arnoldo realmente, y me llamo Arnoldo por mi tío abuelo, que fue una figura paterna para mi papá. Y él fue el que empezó la locura de la música en nuestra familia. Él agarró una guitarra, aprendió a tocar guitarra, y en Guatemala les llamamos estudiantinas, que son pues como grupos musicales que se forman en las universidades. Y pues obviamente cuando fue a la universidad aprendió a tocar guitarra, aprendió a tocar mandolina y formó parte de estudiantinas por muchos años. De hecho, yo creciendo todavía íbamos a conciertos de él, de estudiantinas en Guatemala. Y pues él, siendo una figura paterna para mi papá, le enseñó a tocar a mi papá guitarra. Y pues obviamente yo ya crecí en una familia mucho más musical, ¿verdad? Recuerdo que mi papá tocaba la guitarra casi todas las tardes. Nos inyectó como esa pasión a mí y a mis dos hermanas a explorar la música, ¿verdad? Sí. Que al final de cuentas pues es una expresión de arte, pero fue algo muy bonito. A los 11 años recuerdo muy bien que fue la primera vez que estaba muy interesado en la música, y durante ese verano el pianista de la iglesia a la que asistíamos dijo: hey, voy a dar unas clases de piano completamente gratuitas, ¿quién quiere inscribirse? Y pues yo me inscribí con mi hermana. Fuimos, aprendimos un poco de teoría musical y tocamos el piano, y no me gustó mucho. Ya al terminar el curso dije, esto es algo que tal vez no es algo que quiero hacer. Pero un año después, a los 12 años, pues siempre viendo a mi papá tocar la guitarra, dije, bueno, ¿y ¿por qué no? ¿Qué música interpretaban? Mi papá, ¿Sí? siempre le ha gustado un poco de todo. Él ha sido, le gusta mucho la música de tríos, como por ejemplo el trío de los Panchos, que pues, obviamente mucha gente lo conoce. De los papás. Claro, también él es muy fanático de la música de Julio Iglesias, de esa generación, Emanuel, Julio Iglesias. Y eso era lo que tú interpretabas. Y eso era lo que él tocaba. Entonces, y pues obviamente también música que aprendíamos en la iglesia, himnos, música cristiana que a él le gustaba, que escuchábamos en la radio, que pues obviamente cuando yo estaba creciendo no era tan variada como es ahora. La música cristiana era muy limitada, pero igual a él le gustaba aprender las canciones y tocarlas en la guitarra, y así fue como aprendí yo a los 12 años. ¿Cómo fue evolucionando ese tema musical con estudio? Porque luego entras a estudiar ingeniería. Y también estabas con grupos de jóvenes. Sí, después de eso, después de que descubrí que Dios me había dado un talento musical, empecé a tocar en la iglesia desde los 12 años. En alguna participación especial, o me invitaban también a dirigir alabanza en la iglesia.
También mis hermanas son cantantes súper talentosas, entonces las acompañaba en el colegio, si había alguna participación especial y las invitaban a ellas, pues yo tocaba la guitarra. También, pues obviamente, los músicos adentro de un ambiente de colegio o de escuela también tienden a ser como a sobresalir de todos los demás, ¿verdad? Tal vez no a ser populares, pero sí sabes que, el grupo, este grupo de chicos son los que tocan música, claro. ¿verdad? Entonces Marca siempre la diferencia y digamos que eso también me permite poder preguntar que esa música es lo que ha hecho que ahora que estás aquí en The Woodlands, en Texas, ha sido un factor muy importante para unir a un grupo grande de hispanos. Cuéntanos de esa experiencia y ya volvemos otra vez hacia atrás. Ok. Sí, no, y realmente vivir acá en Texas ha sido muy interesante sabiendo la dinámica de nuestra ciudad, que hay muchos hispanos, también como hay personas norteamericanas o anglosajonas. Sí. Entonces, pues realmente la música es algo que conecta. Y lo noté no solo dirigiendo alabanza en iglesias en Guatemala, sino que dirigiendo alabanza acá también, ¿verdad? Cuando más o menos los últimos 7 años que estuve en Guatemala, desde el 2012 hasta el 2019, tuve la oportunidad de ser uno de los directores de alabanza de una iglesia en la ciudad de Guatemala que se llama Vida Real, que tiene varias sedes, varios campuses alrededor de toda la ciudad y en algunas en el interior de la ciudad. Y el campus en el que yo era líder de alabanza era en la antigua Guatemala, que es un lugar muy turístico, ¿verdad? Entonces teníamos muchos grupos de misioneros que venían a congregarse durante el verano, una semana, 2 semanas, que se quedaban en la ciudad. Y entonces nos empezamos a percatar de eso y empezamos a diseñar tiempos de alabanza que eran bilingües. La mitad de la canción era en inglés, la mitad de la canción era en español. Lo que le gusta a los jóvenes. Y era muy curioso como ver cómo las personas reaccionaban escuchando la canción en un idioma que ellos no entendían, no la identificaban, y cuando la cantábamos en su idioma, la identificaban inmediatamente y se ponían a cantar con nosotros. Y es algo muy parecido acá, de hecho. Acá en Houston, cuando tenemos alguna actividad bilingüe, digamos que estamos intentando incorporar no solo la congregación que asiste a los servicios en inglés, sino también a la congregación en los servicios en español, sucede lo mismo. Escuchas como el grupo de hispanos que canta en alguna parte en español y escuchas al grupo de norteamericanos cantando las partes en inglés. Y de vez en cuando escuchas como los intentos como de poder cantar en ese otro idioma que tal vez no es tu idioma natal, pero que hacen el intento ambos grupos, ¿verdad? De poder incorporarse y poder cantar juntos. La verdad es que eso ha sido como una parte muy bonita como del ministerio. ¿Con quiénes es que tú también has estado, digamos, interpretando musicalmente con artistas? Porque sé que no solamente es porque estás aquí en el área de Woodlands, porque has tenido oportunidad de que le cuentes a la gente con quienes que tú realmente también has estado en escenarios. Sí, pues la verdad es que Dios me ha dado la oportunidad de compartir escenario con muchas personas. Y pues obviamente, bueno, hubieron 2 años antes de que yo viniera acá a Estados Unidos, que fui parte de una banda que se llama Vertical. Y pues esa banda no solo conocía en Guatemala, sino que también en algunas áreas de Latinoamérica recibía invitaciones a diferentes países. Y pues obviamente tiene contacto con otros artistas cristianos que están lanzando música, ¿verdad? De hecho, el último álbum que Vertical lanzó antes de que yo fuera parte del proyecto tiene colaboraciones con Lily Goodman, con Redimidos, de hecho, una de las canciones que durante esos 2 años que yo estuve con ellos, lanzamos una canción con Marcos Witt. Entonces, he tenido como la oportunidad, y no solo durante esos 2 años estando con Vertical, sino que también durante mis 7 años siendo líder de alabanza de Fraternidad Cristiana de Guatemala,
que fue desde el 2006 hasta el 2012, y luego del 2012 al 2019, que también siendo líder de alabanza en la ciudad de Guatemala, pues tienes contacto con muchas personas que están en el ambiente musical, ¿verdad? Recuerdo con mucho cariño una vez que llegó Marco Barrientos, por ejemplo, a dirigir alabanza a nuestra iglesia, y yo estuve ese día como maestro de ceremonias, compartimos mucho tiempo detrás de bambalinas, increíble, la verdad es que es una gran persona. Lo mismo con Cristina Clario, varios artistas que Dios me ha dado la oportunidad de conocer. Yo quisiera, a raíz de todo eso, preguntarte tú eres una persona joven, ¿cómo has visto tú ese caminar de Guatemala, niño joven, aquí? ¿Cómo es ese niño joven de esa época a lo que tú estás viendo ahora aquí de niño joven? Porque estás dirigiendo un grupo de jóvenes en la iglesia. Sí, con mucha madurez, realmente, muchas lecciones que he aprendido, y que ahora que Dios me ha dado la oportunidad de ser no solo líder de alabanza, sino que también líder de jóvenes, el poder transferirle ese conocimiento a ellos, más allá ¿cómo podría decir esto? Más allá como de escúchenme porque yo soy adulto. No, realmente son lecciones que esta nueva generación puede aprender. Pero ¿cómo era esa joven? La pregunta que vuelvo y te la hago es, okay. ¿cómo era esa joven de esa época en un país latino cuando vienes aquí a Estados Unidos en otra temporada? Ok, pues la verdad es que mi juventud fue muy común, venimos de una familia muy unida. Siempre he tenido muy buena comunicación con mi familia, con mis papás, con mis hermanas, pero también con el círculo exterior. Soy una persona súper divertida, siempre estoy haciendo bromas, siempre estoy intentando compartir con personas. Entonces, pues obviamente esa es como parte de mi... ¿Y cuál es esa diferencia de jóvenes de Guatemala a los jóvenes que tú ves aquí? Es un comparativo que las comparaciones a veces parecen odiosas, pero son necesarias. O sea, el venir de un país que está en vías de desarrollo a un país que está en desarrollo, pero totalmente. ¿Cómo son esos jóvenes de allá, estos jóvenes de aquí? Hay muchas limitantes realmente en nuestros países, no solo económicas, sino que también muchas limitantes para poder desarrollarte, para poder profesionalizarte. De hecho, la razón por la que yo voy a la universidad a estudiar ingeniería civil es porque realmente no hay muchas oportunidades para una persona que está involucrada en el ámbito musical, para poder sostener una familia y para poder llevar una vida digna en un país como el mío. Entonces, pues esa fue una conversación que tuvimos más o menos a mis 16 años con mis papás, que yo les decía, hey, yo quiero ser músico, el resto de mi vida quiero ser músico. Y mis papás, pues obviamente, con todo el amor del mundo, me decían, hey, pero date cuenta que tal vez llevando esta profesión, piensa en tu familia, piensa en tu futuro. Y pues creo que esa fue una decisión que muy difícil, pero a la vez que le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de tomar esa decisión, porque en la universidad uno crece. Sí, pasar por la universidad es importante. Independientemente si vas a ejercer esa profesión o no, la universidad te enseña muchas cosas, ¿verdad? Y creo que esas lecciones eran importantes para mí, para crecer y madurar, ser una persona más sabia en sus decisiones, tomar mejores decisiones, que al final de cuentas Dios me dio la oportunidad de tomar, ¿verdad? Y finalmente ejerces la ingeniería por unos años allá. Sí, ejerzo durante 8 años la ingeniería civil en Guatemala. Y pues obviamente hice un ministerio bivocacional. Durante el día trabajaba, y durante la tarde o la noche estaba involucrado en el ministerio de alabanza de mi iglesia. Durante los 2 años que estuve en Vertical, pues obviamente también coordinar como qué estaba haciendo de trabajo versus estos 3 días voy a estar de gira, entonces no voy a poder estar. Entonces fue una combinación muy bonita. Pero regresando al tema de la adolescencia y la infancia, creo que acá hay mucha abundancia económica,
pero también creo que esta generación es un poco diferente a la mía porque ya no existe esa comunión social, Sí. ¿verdad? Estamos muy encerrados en nuestro propio mundo. Sí. La verdad es que este espejo negro, como puede hacernos mucho beneficio, nos puede dar mucho beneficio, nos puede traer también muchas limitaciones. Sí, no solo aquí, ya sucede en nuestros países que totalmente. En cada hogar puede haber uno o más celulares por persona. Sí, y realmente yo veo en estas nuevas generaciones que es muy difícil para ellos interactuar, no solo entre ellos, sino que entre personas. O si te presentan por primera vez a un desconocido, no sabes cómo interactuar con esa persona, pero es porque no has tenido la oportunidad de relacionarte con otros. En las escuelas regularmente van a sus clases, luego en su teléfono, no interactúan con nadie y luego se van a su casa a jugar videojuegos. ¿Cómo hacer el cambio? ¿Dónde podemos hacer ese clic para decir, ¿cuándo hacemos el cambio? ¿En la casa? Sí. ¿Cómo? A ver, porque eso es importante escucharlo porque tú andas con jóvenes y ves las deficiencias que tienen los jóvenes, incluso sus miedos, sus temores, el ser tan retraídos. Hemos visto casos incluso de suicidio, de chicos que no se saben comunicar y son muy sensibles a cualquier frustración. Creo que mi filosofía detrás de hacer ministerio juvenil es muy sencilla, y es que nuestro trabajo como líderes de jóvenes no es, obviamente es cuidar el corazón de los jóvenes, pero más importante que cuidar el corazón de los jóvenes es proveerle a los padres las herramientas necesarias para seguir discipulando a sus hijos cuando se vayan de la iglesia. Esta es una realidad que te va a gustar mucho, y es que las estadísticas en Estados Unidos en el 2020, antes de la pandemia, decía de que un joven promedio que es fiel y que asiste a su iglesia, asiste menos de 40 horas al año a la iglesia. Eso no son ni 2 días. O sea, es relativamente poco el tiempo que un joven pasa en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ser una real influencia o una influencia significativa en la vida de un joven? Es, si solo tenemos 40 horas de influencia, que no son muchas, un padre tiene aproximadamente de 2,000 a 3,000 horas al año de influencia real en su chico, en su joven, en su hijo o en su hija. Entonces, la estrategia de un ministerio juvenil no solo debería de ser enfocado a esas 40 horas, pero debería de ser enfocado a cómo voy a ayudar, cómo voy a conectar con el papá y con la mamá para que ellos puedan seguir discipulando a sus hijos en casa. Entonces, en ese sentido, nuestro liderazgo juvenil no debería de ser únicamente enfocado en los jóvenes, sino que también enfocado en los padres, y que los padres sepan, tú tienes influencia también en tu hijo y tú tienes que aprender a aprovechar esa influencia que tienes en tu hijo de una manera positiva también. Déjame preguntarte que ¿es verdad que los papás hacen un papel más o menos continuo cuando los niños son pequeños, hasta los 5 años, y ya parece que después de esa edad se salen de las manos? Y hay una crítica muy fuerte a los jóvenes, y los papás hacen críticas de chicos, de otros papás que tienen la edad de sus mismos hijos. Y es particular porque los que están fallando sin darse cuenta y no quieren verlo son los papás. Sí, sí. ¿Cómo ayudarlos a que lo vean? Claro. Creo que, bueno, al final de cuentas todos cometemos errores, ¿verdad? Y creo que es de una persona sabia, de una persona inteligente, aprender a reconocer los errores y poder intentar corregir el camino de los errores que hemos cometido, ¿verdad? Entonces, si en algún momento algún papá se siente como responsable de, bueno, creo que al al tomar estas decisiones, he sacrificado mi relación con mi hijo, nunca está de más poder corregir ese error, ¿verdad? Y no importando qué tanto tiempo haya pasado, porque también sucede,
Ahora lo vemos mucho más seguido que personas que están de sus 45 a 50 años, de sus 50 a 60 años, se arrepienten de las decisiones que tomaron porque se desconectaron de sus hijos. Y yo diría, no, nunca es tarde para poder corregir esos errores y poder enmendarlos, ¿verdad? Igual para el papá de un adolescente, ¿verdad? Realmente los años de adolescencia son muy difíciles, Sí. no solo para los papás, sino que también para los chicos. No, obviamente, ¿verdad? pues tienen cambios hormonales constantes. Sí, y no solo, claro, es un cambio hormonal, es un cambio físico, sí. Es un cambio también a nivel de educación, porque en general, están rotando, pasan de primaria a secundaria. A nivel holístico, creo que es un cambio muy grande. Sí. Y creo que el error que muchas veces cometemos como papás es, en lugar de ser intencional en esa relación, simplemente te desconectas. Es que yo no entiendo a mi hijo, ¿verdad? Entonces ahí que mire qué hace. No. Ese es el momento más increíble que tienes, la oportunidad más importante que tienes para ser más intencional y sentarte con tu hijo y llorar con tu hijo si está llorando y abrazarlo cuando necesita un abrazo, etcétera, etcétera. Sin invadir el espacio que a veces las mamás tendemos a ser sobreprotectoras, y también hay que dejar que los chicos crezcan, hay que dejarlos que también se frustren, el saber cuando se les dice no, no pasa nada, pero ese es un tema bien interesante de hablar, cómo manejar la frustración en chicos que todo lo quieren ya. Las redes sociales hacen que los chicos todo lo tienen rápido. Un segundo, más de 3 segundos ya es demasiado largo. Todo tiene que ser visual, video, casi que no hablan. ¿Tú cómo ves eso cuando haces esas reuniones con tus jóvenes? Es increíble la forma en la que, de hecho, toda la sociedad en general, ahora queremos todo súper rápido. Sí. O sea, si una orden de Amazon no llegó al siguiente día a las 8 de la noche, estamos impacientes, ¿verdad? Sí. Es que ya, mejor cancelo la orden porque ya no me llegó a tiempo. Sí. Han pasado menos de 48 horas. O sea, los papás también llevan la delantera en eso. Y no son los jóvenes. Sí, o sea, es un modelo en el que los papás andan todo el tiempo estresados, corriendo, de mal humor, no tienen tiempo, también están frustrados, hacen comentarios en voz alta que escuchan los muchachos, y los muchachos a veces lo sienten como que es contra ellos, que ellos son los que hacen que sus papás tengan una vida insufrible, sufrible más bien, sufrible. Sí. Y realmente, bueno, creo que eso, una de las mejores cosas que podemos hacer ante la impaciencia es espiritual, y la solución es realmente espiritual. Uno de los frutos del espíritu es la paciencia. Pues los frutos del espíritu son paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y creo que en algunas situaciones no practicamos los frutos del espíritu. Eso quiere decir que mientras más cerca estemos de Cristo, mientras más cerca estemos de Dios, pues obviamente vamos a poder practicar este fruto un poco mejor. Entonces, creo que ante la impaciencia tenemos que acercarnos más a Dios realmente para poder practicar nuestra paciencia. ¿Cómo ves tú un chico que no conoce de Dios, que no maneja el tema espiritual, que sus padres no lo han hecho, que tampoco practican nada del tema espiritual? Está comprobado científicamente que las personas que tienen vacíos espirituales, pues cualquier camino les es, o sea, andan perdidos. Los chicos necesitan creer en algo. Y si los papás no tienen esa formación espiritual, ¿cómo hacer esa invitación? ¿Dónde hacemos esa conexión en que los papás puedan ver cómo es importante que los chicos, primero ellos, y que los chicos tengan un acercamiento más espiritual? Sí, y bueno, estábamos hablando contigo el día de ayer en relación a eso, y es que yo soy un fiel proponente de que nuestras redes sociales y nuestra vida en la tecnología también pueda honrar al Señor.
Sí. Estamos en un momento muy interesante en el mundo en el que realmente tenemos información accesible en cuestión de segundos. Así es. No solo con la inteligencia artificial, sino que también con buscadores de internet. Tenemos de todo, hasta tenemos demasiado. acceso en segundos a Sí. cosas. Y entonces creo que podríamos utilizar para nuestro beneficio, para nuestra ventaja, ese acceso para poder buscar cosas que nos agreguen valor a nosotros. Si yo fuera un joven, bueno, si yo estuviera discipulando a un joven que no conoce de Dios, que su familia no conoce de Dios, que no han tenido una vida espiritual activa, que no han buscado al Señor, que no asisten a una iglesia, yo le diría a ese joven, dale la oportunidad. Y es más, tal vez no te pediría que vengas a la iglesia el domingo. Busca. O sea, busca en Google hay aplicaciones de una Biblia, hay libros que te pueden ayudar. Hay influencers en TikTok, en Instagram, en todas las plataformas, en YouTube. Hay personas que hacen podcasts que están haciendo contenido espiritual muy interesante, relevante para tu generación. Sí, hemos visto, perdona que te interrumpa, recordando ahora que ya muchos sacerdotes han decidido salir de las iglesias a ser casualmente youtubers espirituales afuera, a buscar a los jóvenes, a buscar a la gente, porque si estás esperando a que la gente vaya solamente a las iglesias, podemos estar un poco desactualizados. Bueno. Sí, bueno, depende de la iglesia, ¿verdad? Pero a mí me gusta creer que la iglesia a la que asisto es una iglesia que es intencional en cuanto a poder levantar la nueva generación para que busquen de Dios y puedan tener una conexión personal con Dios. Pero también creo que nuestra sociedad y nuestras redes sociales nos están alimentando de información todo el tiempo. Y muchas veces el enemigo utiliza esas herramientas para poder insertar mentiras dentro de esas redes sociales. Y lo que sucede es que no comparamos esto con nada más, entonces aceptamos estas mentiras como verdad en nuestro corazón, porque lo dijo esta persona y esta otra persona y esta otra persona y esta otra persona, tiene que ser verdad. Bueno, entonces lo acepté como verdad en mi corazón. Pues yo le diría a ese joven que en algún momento ha aceptado como muchas cosas y muchas filosofías como verdad, dale la oportunidad a la palabra de Dios e intenta comparar qué te dice el mundo en relación a estas cosas y qué es lo que dice la Biblia en relación a esas mismas cosas y colócalas en una balanza. Y lo que va a suceder cuando coloques estos conceptos con lo que dice la Biblia es que realmente lo que dice la Biblia siempre va a pesar más. No porque yo lo diga y no porque yo lo crea, sino que porque es así. Entonces, yo eso es lo que le diría a algún joven que esté viendo este video. Dale la oportunidad a la palabra de Dios en relación a temas que tú tengas curiosidad, ¿verdad? Si tú tienes alguna pregunta en relación a qué dice la Biblia acerca de las drogas, búscalo, investígalo. Lo puedes buscar tal vez, ahí te interrumpo, es porque creo que solo ver el libro de la Biblia con letras bien pequeñitas, bien difícil de pasar, de saber leerla, de saberla comprender. Yo más bien te hago la pregunta es, un joven que va a sentir que le pueden hacer bullying cuando diga que es que va a leer la Biblia o que va a estar en la iglesia, que está inseguro, que hace lo que socialmente hacen otros amiguitos. ¿Tú qué mensaje les dices a esos chicos? ¿Cómo pueden hacer ellos cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden ellos decir, bueno, muéstranos que tenemos sed de aprender, de hacer un grupo de amigos? Por supuesto. Las redes sociales conectan ahora mucho. Y por supuesto que me pueden buscar en las redes sociales si en algún momento tienen alguna pregunta. ¿Y cómo te encuentran? Con mi nombre, Arnold Arriaga. Estoy en la mayoría de mis plataformas. Y lo que yo les diría también es, no hay nada mejor que pertenecer a una comunidad en la que tú puedas
llegar con esas preguntas de una manera genuina. Sí. Y las personas que están alrededor, creo que esto es algo que tenemos que entender. La iglesia no es un lugar de personas perfectas. La iglesia es un lugar de personas imperfectas que tienen muchas preguntas, que tienen muchas dudas, sí, y que se reúnen para poder ver cómo podemos no solo apoyarnos el uno al otro, sino que cómo podemos responder a esas preguntas. Entonces, y eso es realmente lo que hacemos en un domingo, en un servicio. Queremos estar juntos porque compartimos algunos conceptos de nuestra fe. Algunas veces no entendemos qué es lo que está sucediendo, pero queremos entender. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes que se reúnen contigo? ¿A qué? Por ejemplo, el tema de voluntariado, campamentos, deporte, ¿qué hacen los chicos? Hacemos de todo, realmente. El seguir a Dios no solo tiene que ser algo serio que tenemos que tomar con seriedad. Por supuesto que tenemos que tomarlo con seriedad, Sí. pero también podemos divertirnos en el mismo momento, ¿verdad? Entonces, un servicio de jóvenes que lidero yo tiene juegos, nos la pasamos súper bien. Pero también tenemos un tiempo de alabanza, también tenemos un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios, y luego tenemos un tiempo para poder discutir acerca de ese tema. Porque probablemente yo estoy predicando acerca de algo que explica la Biblia, pero tú tienes algunas otras preguntas. Entonces, el sentarnos en un grupo pequeño y discutir preguntas en relación a lo que estamos escuchando en la prédica es tan importante, porque la idea y la meta y mi oración es que al salir estos chicos no solo puedan tener herramientas para defender su fe, sino que también puedan aferrarse a estas verdades. Ok, la Biblia me está diciendo que tengo que orar un poco más. Ok, voy a buscar más del Señor. Pero cuando vas a la escuela y te enfrentas ante una sociedad que probablemente no va a entender tu fe, tú sabes de que esto es una verdad a la que tú puedas aferrarte. El seguir a Cristo nunca va a ser lo más popular. El seguir a Cristo nunca va a ser lo más fácil. Y es lo que siempre les digo a los jóvenes: nunca va a ser lo más popular, nunca va a ser lo más fácil, pero siempre, siempre, siempre va a valer la pena. Además, yo creo que los jóvenes que no tienen sino preguntas, que son rebeldes por naturaleza, que eso me encanta de los jóvenes, que no coman entero, que ellos quieran preguntar, que esa rebeldía que tienen, pudieran reunirse contigo o con las iglesias que tienen reuniones de jóvenes para escucharlos sin miedo. Porque yo pienso que las iglesias tienen que ser más abiertas a escuchar todas esas inquietudes que tienen los jóvenes y no tenerle miedo a que van a ser juzgados. Yo creo que es una gran oportunidad para ellos encontrar respuestas, y yo creo que en la medida que las haya, pues los jóvenes van a decir, wow, se nota la transformación. Yo me imagino que es de tener ejemplos y, no sé, pruebas de cambios que ha habido en jóvenes. Por supuesto, por supuesto. Cuéntanos. Podría pasarme aquí todo el día contándote historias de personas que empezaron de una forma y terminaron de otra forma, y que Dios me ha dado la oportunidad de ver su transformación y su caminar con el Señor. Empezaron siendo una persona y terminaron siendo otra. El mejor ejemplo soy yo. O sea, cuando yo empecé, terminé de ir a la escuela, empecé en la universidad. Esos primeros 12 meses de ir a la universidad, yo estudié desde tercero primaria hasta que me gradué de bachillerato, le decimos en mi país. El colegio al que yo asistí era un colegio cristiano. Entonces, para mí, los primeros 2 semestres de la universidad fueron un mundo completamente diferente, en el que no habían limitantes, en el que ya no habían servicios de oración al principio de la mañana, absolutamente nada, ¿verdad? Les digo yo siempre a todos como broma, para mí las primeras semanas entendí, ahí es donde van todos los viernes en la noche, van a parrandear, van de fiesta. Yo nunca fui de fiesta. Entonces, para mí esos 12 meses, el primer año de la universidad, yo no fui cristiano. O sea, yo no seguía a Jesús.
Y fue en un momento, de hecho, estando en una fiesta, que yo le dije empecé a platicar con el Señor y le dije, Señor, esto no me va a llevar a nada bueno. O sea, todos los viernes era de, es que tienes que ver cómo te vas porque la persona que nos trajo está borracha, ya no nos va a llevar, a ver quién nos lleva de regreso a casa, o no sé qué tan sin fin de historias que podría contarte de cosas que yo decía, esto no me va a traer ningún beneficio. Claro. Estas personas no me están agregando valor. Estas personas no, en muchas ocasiones no tienen ni interés a que yo esté bien, a mi bienestar. Sí. Entonces, fue realmente un momento en el que volví a llamar a mi mejor amigo que tengo desde el tercero de primaria, que se llama Fernando. Sí. Y le dije, Fernando, no sé qué hacer. No sé qué hacer, necesito ayuda. Y me dijo, ven conmigo a la iglesia este domingo. Bueno, me preparé, me alisté, fui con él ese domingo a la iglesia. Creo que había cumplido ya mis 18 años. Fui a la iglesia, entré a la iglesia y sentí que fue como, estoy en casa de nuevo. El Señor habló a mi vida, le dediqué mi vida al Señor. Y desde ese entonces ya no volví a ver para atrás. La pregunta, perdóname allí, es, muchos jóvenes creen y adultos que estar en ir a la iglesia o querer tener una transformación a la manera de Dios es aburrido, es tener una vida aburrida. ¿Tú qué dices? No, en lo absoluto. De hecho, el seguir a Jesús para mí ha sido una de las aventuras más impresionantes que he tenido. Todo lo que yo he tenido como deseo en mi corazón de querer hacer, de querer lograr, sí. Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo. Y creo que ha sido una aventura impresionante. Esta es la realidad acerca de seguir a Jesús. En muchas ocasiones nos han predicado o nos han dicho de manera errónea que el seguir a Jesús, en el momento en el que sigues a Jesús, todo va a ser perfecto. Sí. Y no es verdad. El seguir a Jesús, el Señor nos promete en su palabra, dice, los dejo en este mundo. En este mundo van a tener aflicciones, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Eso quiere decir, en este mundo, siguiendo a Jesús, vas a tener éxitos, vas a tener fracasos, vas a tener momentos álgidos, momentos altos en tu vida, pero también vas a tener momentos muy bajos en tu vida. Sí. Y lo que te promete el Señor es, independientemente en qué parte de tu vida y de tu temporada estés, yo voy a estar contigo. Sí. Entonces te sientes seguro, ¿no? Es como un safety net, como un lugar en el que puedes descansar, que cuando no estás teniendo una buena temporada en tu vida, puedes llegar delante del Señor y decirle, Señor, no sé ni qué hacer con esto. O sea, no sé qué está sucediendo, pero te lo entrego a ti, tú sabes qué hacer. Y eso realmente te quita mucho peso de encima de poder llevar preocupaciones en tu vida que no tendrías que llevar. Porque el Señor promete que va a llevar esas preocupaciones por ti. Hay una estadística que ahora que están mencionando ese tema de cómo las personas que se acercan a Dios logran una transformación y uno cree que los jóvenes no. Y es, llama mucho la atención las estadísticas de ahora recientes que fueron para el Domingo de Resurrección. Sí, de hecho este año es un año muy interesante para nosotros entender qué es lo que está sucediendo en la sociedad en general. Sí. Te contaba ayer de que el Domingo de Resurrección del 2025, por si alguien lo está viendo un año diferente a este video, todas las iglesias alrededor, no solo acá en Estados Unidos, alrededor del mundo rompieron récord de asistencia en sus iglesias. Sí. Y eso nos habla de que la gente tiene hambre. O sea, la gente quiere saber qué es la verdad. Sí. Y entonces, pues obviamente la iglesia está asociada con verdad y muchas personas intentan buscar respuestas en la iglesia. No solo eso, sino que también estadísticas ahorita de hace 5 semanas, de la generación Z. Sí. Muestra de que el 56% de estudiantes de generación Z, hombres,
buscan el Señor más constantemente que hace 4 o 5 años. Sí. Entonces, eso quiere decir de que hay un cambio. Hay un cambio en la sociedad de personas que quieren saber acerca de qué dice la Biblia, qué dice Dios. Tal vez están un poco cansadas como de estar recibiendo tanta información tanto a la negativo, fuerza, ¿verdad? Tanta información a la fuerza que tal vez el mundo o los medios de comunicación quieren imponernos, y realmente la gente quiere saber, bueno, ¿cuál es la verdad? Sí. Y entonces la gente está buscando al Señor un poco más. Eso me da mucha esperanza, o sea, sí, me da mucha esperanza y mucha emoción, porque yo sé de que no solo soy la razón por la que soy líder de jóvenes es porque creo en la próxima generación. Y yo creo que es que también es como que hay tanto ruido en el mundo con las redes sociales que la gente quiere hacer un momento de silencio. Y ese silencio se encuentra casualmente cuando la gente tiene ese tiempo para estar cara a cara o corazón a corazón con Dios, y como que quieren encontrar, ay, Dios mío, afuera con todo el ruido que hay no logro ser feliz. Sí. Entonces, ¿dónde está? Y veo esto en los jóvenes porque hay un gran movimiento mundial con el tema de jóvenes, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Realmente hay un cambio en esta generación que yo no veía, de hecho, hace 4 años, que también estaba haciendo liderazgo de jóvenes en Baytown. Muchas veces era como intentar a llamar a los chicos y forzarlos a que vinieran. Ahora es un poco más fácil, realmente, el poder invitar a un chico a la iglesia, el poder venir a involucrarse y el poder venir a hacerles la invitación de seguir a Jesús de una manera genuina. Es que tienen hambre, es que quieren hacerlo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aprovechar y capitalizar en esta curiosidad de los chicos y decirles y proponerles, ¿verdad? Esto es lo que Dios tiene para ofrecerte. ¿Estás dispuesto a considerarlo, verdad? Y lo que pasa es que también los chicos quieren ser escuchados sobre temas que posiblemente han sido tabú en las iglesias. Entonces, un adolescente pues tiene cambios hormonales, tiene el tema sexual, tiene una cantidad del tema de la pornografía, el tema de la droga, el tema de el licor. O sea, esos son temas que la iglesia no puede dejar de lado para hablar con los jóvenes, y los jóvenes sí o sí, si no los atiende alguien debidamente, ellos igualmente lo van a consultar. ¿Con quién? Con su consejero en TikTok, ¿no? Entonces es un espacio importante también para la iglesia. Estamos ya tratando aquí de cerrar nuestro podcast y no quiero dejar de preguntarte, luego de que tú vienes aquí a Estados Unidos, obviamente te casas, tienes 2 hijas, tienes allí un camino que luego vas a ver como adolescentes a tus hijas, te vienes preparando en la iglesia. ¿Cómo te ves en 5 y en 10 años? Eso fue una pregunta muy bonita que justo después de que nos comprometimos con mi esposa, bueno, yo siempre he sido una persona disciplinada en poder preguntarle al Señor qué viene adelante, por qué me tienes en esta temporada, y en ese entonces pues yo era líder de jóvenes, no estaba haciendo mucho ministerio musical, era más que todo liderazgo de jóvenes, y entonces le preguntaba constantemente al Señor, ¿por qué me tienes haciendo liderazgo de jóvenes si la mayoría de mi experiencia ha sido en liderazgo musical, ¿verdad? Empecé a sentir de parte del Señor como un llamado pastoral, y entonces justo después de que nos comprometimos con mi esposa, bueno, en ese entonces mi prometida, le pregunté, hey, ¿cómo nos ves dentro de 5 años? Esto fue hace 4 años y medio. Y entonces me dice, creo que vamos a estar casados, probablemente tengamos un hijo, tengamos 2 hijos. Y entonces le dije, ok. ¿Y cómo me ves dentro de 10 años? Entonces me dijo, eso es fácil, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Es todo esto que te estoy contando de mis conversaciones con el Señor, realmente no las compartíamos tanto con mi esposa, por supuesto, de una manera superficial, pero esto era algo que estaba muy cerca de mi corazón.
y una conversación que llevaba de una manera muy privada con el Señor. Y entonces me dijo, uy, eso es fácil. Dentro de 10 años vas a ser pastor. Oh. Y entonces, para mí fue como una confirmación de parte del Señor muy bonita, que no solo yo sentía un deseo en mi corazón, que el Señor me estaba llamando a hacer ministerio pastoral en un futuro, Sí. sino que también la persona con la que había decidido pasar el resto de mi vida también veía ese potencial en mí. Entonces, en ese momento, semanas después, llamé a un pastor que yo admiro mucho y que lo aprecio mucho, que ha sido como un papá y un mentor para mí, que se llama John Newsom. Y le dije, Pastor John, quiero ser pastor. ¿Cómo, qué hago? Y entonces me dijo, ok, inscríbete al seminario teológico. Me inscribí, asisto soy estudiante del seminario de Truett en Baylor. Y entonces me dijo, empieza a prepararte para que en el momento en el que Dios te dé esa oportunidad, pues tú estés listo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita, preparándome. Justo después de eso, el Señor me llevó a ser durante 2 años y medio ser el director de comunicaciones de una iglesia en Houston. Y otra vez para mí fue como la misma pregunta, Señor, pero ¿por qué me estás llevando a otro ministerio del cual sí tengo experiencia, pero no es en lo que más tengo experiencia, que había sido el ministerio musical? Y sentí de parte de Dios en esa temporada de una manera muy puntual, que el Señor me dijo, porque en el momento en el que tú seas pastor, vas a poder discipular a un líder de jóvenes porque tú has estado ahí, o vas a poder discipular a un líder de alabanza porque tú has estado ahí. Lo mismo con un director de comunicaciones, vas a saber cuáles son los éxitos, pero también en el momento en el que en esos ministerios haya frustración, tú vas a saber cómo manejarlo porque tú estuviste en esas posiciones. Entonces, 6 meses después de que me inscribí en el seminario, mi esposa también sintió el llamado de ir al seminario, y vamos al seminario juntos. Estudiamos juntos y preparándonos para el momento en el que el Señor nos llame al ministerio pastoral. Pues maravilloso, y a todos ustedes, pues mire, dentro de poco tendremos un nuevo pastor de Guatemala, y es especial que en este podcast podamos nosotros conversar con hispanos que inspiran, que conectan, que son ejemplo, que aportan lo mejor de sí, que suman y que no restan, que son orgullo para nosotros aquí en Estados Unidos. Y bueno, esperamos que pronto alguno de ustedes esté aquí en este podcast contándonos su historia. Mil gracias. Gracias a ti.